El Señor les bendiga. En este día queremos compartir nuevamente la palabra del Señor. Estamos siempre contentos por lo que el Señor hace. Nosotros sabemos de todas las cosas que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, de las dificultades que quizás algunos ha tocado superar, otros están superando y sin embargo debemos de estar conscientes de que tenemos que luchar con nuestra alma para que no se quede en muchas cosas, sino que logremos avanzar en el Señor. Vamos a leer las Escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 30 y verso número 1, que dice de la siguiente manera: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres de todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y dijo, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Gracias, Señor, te bendecimos por esta palabra, Señor, que has dejado para nuestra vida, Señor, porque tú quieres ayudarnos, Señor, porque tú quieres enseñarnos, Señor, a través de la vida de David, Señor. Gracias, Padre. Señor, siempre estamos agradecidos contigo, Señor, porque todas las batallas, Señor, tú las peleas por nosotros. Pero sí que hay que alistarse, Señor, hay que pararse y hay que, Señor, ponerse a tu disposición, porque tú eres, Señor, el que harás las cosas por nosotros, pero nosotros nos pondremos firmes, Señor. Estaremos, Señor, pendientes, Señor, estaremos esperando, Señor, que tú nos des las respuestas. Gracias, Señor, te bendecimos a esta hora y también, Padre, queremos suplicarte por todas las peticiones que hay, Señor. Señor, por aquellos que están peleando una batalla en su salud, Señor. Queremos suplicarte por la vida de Nancy de Andrade, Señor. Señor, te suplicamos por su vida, por su salud, Señor. Señor, gracias porque tú puedes hacer una obra en su cuerpo como quizás lo soñamos, como quizás lo esperamos, como de seguro, Señor, estamos
pendientes que ocurra, Señor. Gracias por su vida, Señor. También te suplicamos por la doctora Isa Enríquez, por sanidad, Señor, por recuperación, Señor, de salud. Asimismo también por el doctor Enríquez. Señor, que tú seas quien lo cubre, Señor, en toda dificultad, en toda cosa, Padre, que pueda hacer volverse en su contra. Señor, tú pones barreras, Señor, en nosotros. Señor, queremos también suplicarte por nuestra hermana Violeta Molina, Señor, que tú toques su cuerpo, Padre. Sabemos, Señor, las batallas difíciles, Padre, que se viven cuando no tenemos la salud, Señor. Pero tú eres el Dios que puedes obrar, Señor, de la manera que a ti, Señor, tú lo quieras hacer, de la manera, Señor, que tú has dispuesto, Señor. También queremos suplicarte por la vida de Gladys Noemi Cortés, Señor, que tengas misericordia de su vida, así como también, Señor, por toda la familia Parada Cruz, por salvación, Señor, por Ana Paula Parada Cruz, por sanidad, Señor, que tú tengas misericordia, así también por José Alberto Parada Cruz, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de su salud, Señor, que le des paz en su corazón y que pueda, Señor, sobreponerse, Señor, a toda situación, pero principalmente, Señor, que se abran siempre nuestros corazones a ti, que se ensanchen a ti, Señor. Gracias por la vida de Sara Lilian de Varías, por su recuperación, Señor, por su salud. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en ella. Señor, también te suplicamos por Delio Chacón, por sanidad, Señor, que pueda disfrutar también de él la libertad que solo tú das, Señor. También por la vida de Jessica Chacón, Señor, obra, Señor, en ese cuerpo, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que no se acabe tu misericordia para nuestro hermano Pastor Santiago Castaneda, por su salud, Señor, por esos pulmones, Señor. Limpia, Padre, cada pulmón, Señor, cada parte, Señor. Señor, gracias por su vida, Padre. También queremos suplicarte por la familia Rice, Señor, que hagas la obra también de salud, de recuperación, Señor. Te suplicamos, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, en todo, Señor. Tenemos también, Padre, el agradecimiento por el fruto, Señor, de nuestra hermana Minelli, Señor, de Córdoba. Señor, oramos por ella, su esposo, Señor, su hijo, Señor, y por el fruto que tú le das, Señor, de su vientre, Padre. Gracias, Señor. Trae con bendición, Padre, a este nuevo ser, Padre. Señor, que además de dar alegría, Señor, que la esperanza, Señor, en ti no desfallezca, Señor, que tú eres el que obras a nuestro favor, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido fiel en todo, Señor. Te suplicamos por esta palabra, Señor, que tú has puesto para este día, Señor, que sea la palabra que nosotros necesitamos para nuestro corazón, Señor, porque tú la has enviado. Nosotros creemos, Señor, que se acomodará a cada necesidad. Te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es que tu alma no se adapte. Que tu alma no se adapte. Esta porción que hemos leído es una porción que es muy, muy ilustrativa de lo que sucede en el corazón del hombre, porque cuando existen algunas dificultades, algunas situaciones que a lo mejor nos tocan vivir y no podemos escapar de ellas, importa mucho cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros realmente actuamos ante aquella dificultad. David regresaba y estaba viendo, después de estar con Aquis,
estaba regresando y encuentra su lugar donde vivía destruido, incendiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra mente? Queremos responder de alguna manera bien, pero la realidad y cómo nuestra mente, nuestro corazón procesa las diferentes situaciones, eh, nos pueden, nos pueden hacer quizás quedarnos o adaptarnos a lo que nuestro corazón siente y no a lo que realmente el Señor quiere hacer en ese momento. Nuestra alma nos quiere hacer que nos quedemos en el dolor. El alma tiene algo que muchas veces quiere mantenerse en cierta situación y no reaccionar a lo que el Señor espera o quiere que nosotros hagamos. Y esto es así. El alma tiene diferentes facetas y a veces no entendemos, ¿verdad? Eso es como cuando eh, cambia usted de humor y usted no se da cuenta por qué cambió de humor. Si usted es espiritual, podrá decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender qué fue lo que me hizo cambiar. Y el Señor lo lleva a uno y le dice, esto te hizo cambiar. Wow. Entonces usted se fija y dice, pues es para superarlo, es para pedirle al Señor, es para ponernos de rodillas, es para decirle, Señor, no quiero tener eso, ya me di cuenta que me afecta. Entonces, que el Señor nos fortalezca para pedirle respuesta, eh, porque muchas veces no hay tiempo para quedarnos en una posición donde nuestra alma quiere que nos quedemos, sino más bien recuperar aquello que nos han robado, aquello que hemos perdido, aquello que realmente amamos, porque la respuesta del Señor está así, bueno, los alcanzarás, pero no con tu fuerza, ¿verdad? Sino con la fortaleza que el Señor nos quiere dar. Entonces esta porción está para usted y para mí, que alguna vez hemos tenido alguna pérdida y nuestra alma se quiere adaptar a esa pérdida, porque quizás vemos en esta porción un desastre que no se estaba esperando, una situación que David no estaba preparado y, y, y muchas cosas ocurren cuando mientras está haciendo la obra del Señor, mientras está peleando las batallas del Señor, porque si leemos en el capítulo anterior, en el primer libro de Samuel, capítulo 29 y verso 9, nos habla que Aquis respondió a David y dijo, 29:9, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Eh, el rey realmente estaba, estaba allí con sus príncipes, eran filisteos, y David andaba huyendo, ¿verdad? Andaba huyendo de Saúl y se refugió ahí con los filisteos. Y cuando él salía a la batalla y se quedaba por último o iba a otros lados y él no hacía la obra de los filisteos contra Israel, sino que al contrario, él eliminaba y atacaba a los lugares de Filistea y dejaba prácticamente sin testigo, digamos, la obra que hacía. Entonces, él estaba haciendo la obra por Israel, estaba haciendo la obra de Dios y, y, y llegó el momento en que él perdió para los príncipes confiabilidad cuando salen a la batalla y David estaba de alguna manera encubierto ahí, pero lo rechazan. Y rechazar a alguien para ir a la batalla en aquel tiempo era una gran ofensa. Era como decirle, no te tengo confianza. Y eso es grave, ¿verdad? Cuando uno tiene un trabajo y alguien
y el dueño o el jefe le dice a uno, no te tengo confianza, ay, prácticamente le están diciendo andate, ¿verdad? Porque realmente no va a poder usted estar ahí, prácticamente. Sea que con razón o sin razón hayan perdido la confianza. Es algo grave y así era de grave. Aunque para Aquis, él lo consideraba bueno ante sus ojos como un ángel de Dios, no andaba perdido. Era un ángel de Dios, era un enviado de Dios, pero no sabía que estaba actuando en contra de él. Entonces, el rechazarlo a David parecía que era un despropósito, ¿verdad? Parecía que era algo que David y su gente era como, ¿por qué nos pasó esto? ¿Verdad? Nos han despreciado. Pero era todo lo contrario, porque era necesario que David regresara, a, a- aunque desanimado, regresara a su casa. Y aunque no sabía que era necesario que él regresara. Muchas veces así nos pasa, nos toca, nos sentimos desanimados porque algo no salió como esperábamos y después nos damos cuenta que el haber regresado era de bendición, que el haber vuelto no nos habían hecho el mal, sino que el bien. Entonces, cuando ellos regresan, ven que su lugar había sido invadido y destruido. Por eso el verso 1 del capítulo 30 del primer libro de Samuel dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Entonces nos damos cuenta que cuando llega David, prácticamente al tercer día, al tercer día, haya que habían invadido su lugar, habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Una escena que realmente encontró que fue devastadora, porque encontraron un lugar invadido, un lugar irrespetado, eh, no habían dejado nada de valor, todo se lo habían llevado, le habían prendido fuego a lo que quedaba. Entonces, esto puso en su alma algo incomprensible, algo horrorizante, ¿verdad? Algo realmente feo, algo que no se esperaban. Era eh, usted llegue y que haya su casa destruida. Yo creo que pasó, ¿vea? Aún quizás cuando los terremotos y nosotros vimos nuestras casas, donde por lo menos donde yo me crié, y la vi destruida, uno siente una tristeza, ¿va? Y uno comienza inmediatamente, ¿verdad? A recordarse, solo en lo físico, ¿verdad? Solo en lo físico, no que haya perdido a sus seres queridos, pero es terrible. Eh, esa, el alma, el alma comienza a lamentarse, el alma se pone de otro modo, es algo extraño. Así penetraba a sus corazones una imagen de derrota, una imagen de pérdida, una imagen de desconcierto, donde cualquiera se puede preguntar, ¿qué pasó? No puedo procesar bien esto. ¿Qué pasó? ¿Y dónde estaba el Señor? ¿Qué pasó? Porque no se le encuentra una manera que salga bien a nuestra vida, no se encuentra una manera que eso lo podamos llevar como beneficio a nosotros. Por eso se da cuenta que se habían llevado lo más valioso en ese momento. El verso 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Algo pasó. Había una pérdida material, pero también había una pérdida mayor, me imagino, para todo, ¿verdad? Eh, eh, que no, pues que no estaban
sus familias. Porque si hubieran encontrado sus familias, a lo mejor dicen, bueno, ni modo, se llevaron, ¿verdad? Ya de todos modos ni quería yo eso que se llevaron, no sirve, ¿verdad? No servía. Alguien podía consolarse de esa manera, pero que se llevaran a sus familias era, era algo más que triste. Y esto, eh, el alma que ama de una manera diferente, ¿verdad? O que tiene un amor ágape, el que ama quizás con mucho sentimiento, em, podía su alma responder de una manera inesperada. Podía afectarse al no encontrar a nadie que diera respuesta a sus dudas, porque no había nadie. Nadie podía decirle, mira, pasó esto, esto y esto. No podían ir a ver las cámaras de seguridad, a ver si había grabado algo. No, no tenían nada, no sabían qué había pasado. Entonces, solo la palabra dice que habían sido, se lo llevaron. Cuando se fueron a su camino, se lo llevaron. Entonces, podían pensar en sus familias como, ¿qué va a ser de ellos? ¿Verdad? Se van a volver siervos del mundo, se van a volver esclavos del mundo, los van a poder vender por otro lado. O sea, solo de pensar en eso podía ser algo espeluznante, ¿verdad? Pensar qué puede pasar. Yo no sé si usted tiene esa misma imagen. Uno piensa por lo menos en sus hijos y uno dice, no está pensando en que se los van a llevar esclavos de esa manera como aparece aquí. Pero usted no acepta y tampoco acepte que el mundo se lo lleve y que le van a servir al mundo. No, no podemos pensar de esa manera. Por eso nos debería de horrorizar, ¿verdad? Tener el mismo sentir que quizás esto en lo físico, que nosotros también en lo espiritual, ¿verdad? Podamos sentir que se llevan lo más valioso. Entonces, esta imagen eh, era algo muy grave, era una tragedia grande. Y hasta aquí, bueno, las reacciones, ¿verdad? En cada uno pueden ser diferentes. Pero aquí llegó el alma y responde, ¿verdad? En una reacción que, que en un principio puede hasta decir que es natural, que es correcta, entristecerse, ¿verdad? Es correcto. Espiritualmente el Señor también lloró, ¿vea? Por Lázaro. Y ese versículo corto, ¿verdad? Y Jesús lloró. O sea, es corto. No hay más que decir, ¿vea? Lloró. Pero aquí vemos que el alma se adapta más allá a eso. Es decir, no una respuesta porque tenemos alma y no es que el alma sea la mala, ¿verdad? El alma responde a las cosas, pero, pero hay un quedarse allí, hay un adaptarse muchas veces que ya no es el correcto, que ya no es sano. Y aquí leemos que dice el verso 3, eh, que esto que estaba pasando recalca, ¿verdad? Le sucedió también a David. Mire, dice el verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y dice también el verso 5 más adelante, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces, no nos deja claro las escrituras que también David corría la misma suerte que todos los demás. Se había quedado con pérdida, se había quedado solo. Porque si bien tuvieron que revisar los escombros, no encontraron ningún cuerpo en esas cenizas. No encontraron a nadie. David tenía dos mujeres, dice aquí. Y a veces las preguntas, fíjese que cuando la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De estos casos, y que tenía dos mujeres o tenía más, cualquiera dice, pero eso es contra la palabra. Sí que lo es, ¿verdad? No es avalado por Dios.
Sin embargo, está en contra de la palabra, sí, está en contra. Pero aunque lo hicieron, no quiere decir que, se les permitió. No, es que siempre hubo consecuencias. Vea, Dios no avalaba eso, pero que tuviera varias mujeres, pero eh, solo aquí puede uno pensar, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado David si no hubiera tenido más de una mujer? Bueno, claro, vea, ahí nos acordamos de Amnón que tomó a su hermana, ¿verdad? A Tamar a la fuerza, a la hermana de Absalón, vea. Y usted sabe la historia, lo mató a Absalón por esa acción. ¿Verdad? No hubo, digamos, justicia, ¿verdad? Y el hermano se vengó. ¿Verdad? O sea, algo puede ser correcto justo ante los ojos del hombre, pero cuando lo hace el hombre, si Dios no lo hace, el hombre lo hace venganza, ¿verdad? Y nunca sale bien. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo quedó Absalón, ¿verdad? Y después Absalón se va desterrado y luego lo regresan y el papá no lo miraba, y usted sabe, Absalón se levantó contra David. ¿Y cuántos murieron o todo lo que sufrió David? Entonces uno dice, wow, no fue buen negocio tener más de una esposa, ¿verdad? Más de una mujer. O sea, como sea, igual que Salomón o muchos otros. Entonces, siempre hubo consecuencias. Pero podemos decir que esto le sucedía también a David. David se sentía igual y quizás este no es el momento para analizar quizás o juzgar el pasado de los que estaban ahí, porque alguien puede decir, estos no les pasó por buena gente, ¿verdad? O estos quizás porque la debían y entonces de andar haciendo lo mismo, entonces le llegó lo mismo. No, no podemos pensar en eso porque David representaba al rey y había sido escogido por Dios para ser rey, ya había sido ungido por Samuel, por lo tanto, vemos que aquí, sin pasando por alto esto, nos damos cuenta que también el alma de David se adecuó a sus ojos. Mire esto, se adecuó a sus ojos. ¿Por qué? Porque este es el primer paso que el alma da. Dice el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, lloraron con ganas hasta que se aburrieron de llorar y ya no le podían, ya no tenían fuerzas para llorar. Usted dice, bueno, que es algo extraño, sí, pero lo que está diciendo es que tan intenso, ¿verdad? El dolor y lo que salió fue el llanto y el alma, ese es el primer paso que hace cuando observa, cuando analiza humanamente la situación dura, la situación difícil, la situación inclusive trágica, la situación de pérdida. Entonces el alma se hace así, ¿ya? Se siente lastimada y la realidad contraria no se opone a ella, sino que la trata de aceptar, ¿ya? Y que quizás el alma dice, ni modo, esas cosas pasan. Y el alma se entristeció de lo que los ojos vieron y, y aún del mismo olor, ¿verdad? Porque el alma increíble, ¿verdad? Después alguien sentía el olor ese quemado y le recordaba, trae a la memoria la destrucción, ¿verdad? De lo que hicieron los otros y la pérdida. No sé si me explico, el alma graba muchas cosas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ¿y por qué tal cosa no me gusta? Y a veces recordamos, ¿verdad? Que pasó algo y eso lo asociamos en nuestra mente, en nuestro corazón. El alma es increíble, ¿verdad? Y después rechaza
aquello, ¿verdad? Aunque aquello no sea malo. Entonces, inclusive podemos rechazar a personas que de verdad nos aman porque asociamos con otros eventos. Y cuando llegó el sufrimiento, eh, cuando llegó la tristeza de ver toda la destrucción, sus casas, eh, y, que, y que los que estaban con David vieron toda su pérdida, dice que comenzaron a llorar y lloraron con ganas y todos estaban unidos en el llanto. Miren ese momento que reacciona el alma de la primera forma. El lamento llora, primera forma, pero después pasan otras cosas. Pero este primer paso que el alma evalúa, ¿vea? La fatalidad, acordémonos que el alma siempre es engañosa. Y si nosotros nos quedamos hasta que nos falten las fuerzas para llorar, pueden pasar cosas que nosotros no esperamos. Porque el corazón se adapta a lo que imagina. Porque ellos habían imaginado que la pérdida de sus seres queridos era definitiva. ¿Ya? El alma todavía no ha visto el final, pero el alma ya pone el final trágico. No ha llegado el final. Muchas cosas en tu vida no han llegado al final. ¿Por qué las estamos cerrando? Y nos ponemos a llorar y a lamentar si todavía no ha terminado. Muchas cosas no se terminan. No quiere decir que están fáciles, pero no terminan. Entonces, se pasa de de la angustia, ¿verdad? De la angustia en David, porque David se angustió después de lamentarse. El alma de David se angustió. Esto es algo terrible. Y la gran angustia fue por los enemigos domésticos, ¿verdad? Por los enemigos que eran los misma gente con la que él había peleado. Entonces, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, dice el verso 6 del capítulo 30 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gran angustia para David, porque cambió de la realidad de la destrucción y de la imaginación de la mente, y pasó a una angustia de enemigos inesperados pero peligrosos, que eran cercanos, ¿verdad? Que no era fácil de identificar, ¿verdad? Al enemigo cercano. Eh, y, y pasó, ¿verdad? Porque cuando llega el cansancio de llorar, se activa otra área del alma, ¿verdad? ¿Sí? Ya no tenían fuerzas para llorar y se desgasta los sentimientos del llanto, llegan a un desgaste y entonces se activa la otra parte del alma que es, entre comillas, la razón. Así le llaman, ¿verdad? La razón, aunque no tenga la razón. Pero el alma entra a esa parte lógica, esa parte que le da sentido a lo que hacemos, ¿verdad? O avala muchas veces lo que hacemos, aunque lo que hagamos sea malo. Entonces, llega, es prácticamente esa razón que es empujada de alguna manera por la inercia de ese sentimiento de dolor, ¿verdad? Como una segunda fase, ¿verdad? Una segunda fase donde el sentimiento de dolor pasa a amargura y la parte, digamos, lógica o la razón fortalece esa amargura, le da sentido, la avala y el alma se siente sensible, ¿verdad?
¿Por qué somos sensibles a algunas cosas? Bueno, porque hay amargura muchas veces en algo que hemos vivido y no ha sanado, entonces somos sensibles. Y nuestro corazón, nuestra mente refuerza y la razón entra ¿a qué? A buscar responsables. ¿Por qué pasó eso? Vea la pregunta. ¿Y por qué pasó? Fíjese que la pregunta del alma no es cómo lo voy a resolver, sino que quién tuvo la culpa, ¿verdad? Y eso pasa en toda relación, pasa en el matrimonio, si algo pasa mal, si algo malo sucede, ¿quién tuvo la culpa? Y nos sentimos cuando estamos en esa lógica, la lógica de la culpa. Entonces nos comenzamos a quejar, vea, nos quejamos ahí con los que, y si es de pareja, y fíjese, vea que y entonces, y él o ella tiene la culpa. Entonces mi desdicha, mi situación viene porque otro tiene la culpa. Eso hace muchas veces el alma. Ese no es obra del Espíritu, tengo que decirlo. Y eso estaba sucediendo. ¿Vea? ¿Por qué nos pasó esto? Por David. Mire, David el que los había hecho vencer. Vea, muchos de ellos habían sido entrenados por David. Habían estado en situaciones duras, difíciles y hoy estaban siendo probados. Y nadie piensa y nadie dice, bueno, si yo también soy responsable, vea. Si David no me llevó amarrado para ir a luchar con él, vea. ¿Y por qué le echan la culpa a David? Si David no los había reclutado y vea, y a la fuerza, como reclutaban antes, vea. No, ellos lo habían hecho voluntariamente, muchos de ellos de la cueva de Adulán, vea. Allá llegaron endeudados, amargados, sintiéndose nada en la vida y hoy tenían familia. Y hoy estaban echándole la culpa a David. Vea cómo es el alma. Y usted puede decir, pero mire, si yo he ayudado, si yo he tratado de hacer todo lo posible, sí, pero el alma entró en juego. Y usted y yo debemos de saber que así es. Y todos podemos hacer lo mismo por el potencial que tiene el alma si nuestro espíritu no, si el Espíritu Santo no nos ayuda a que nuestro espíritu gobierne. De lo contrario, seguimos sufriendo en eso. Así que podían pensar que David quizás en ese momento, eh, todo el mundo es asesor, todo el mundo es experto. ¿Verdad? Si usted llama cuando las cosas están mal, ¿qué va a llegar a decir el supuestamente experto? Es que esto, si hubieran hecho esto y aquí que allá, y entonces está mal. ¿Verdad? Si para decir que está mal no necesita expertos. ¿Verdad? No, si lo que necesitamos es salir de ahí. Pero muchos somos expertos para señalar el mal. Por eso aquí llegan muchos pensamientos que responsabilizan desde la previsión. Ve, alguien puede decir, no, es que David no se preparó para esto. Ve. Nos trajo aquí engañados y nosotros no sabíamos que nos iba a pasar esto. No, no es cierto. No es cierto. David no era responsable. Ellos lo hacían voluntariamente y estaban haciendo, dicho sea de paso, la obra de Dios. Porque el reino se iba a establecer en ese momento. En ese momento David iba a comenzar a gobernar. En Hebrón, ¿verdad? Iba a comenzar. Pero realmente vemos cómo en un momento de desastre, en un momento que no era definitivo, nuestra alma pasa del llanto a la racionalidad, entre comillas. ¿Verdad? Entonces usted ve personas que al momento sufren y usted los consuela, pero después se vuelven enemigos, enemigas. Después usted dice, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, es que entró su almita y esa almita comenzó a echarle la culpa al que tiene más cerca, al que lo ama. Y desgraciadamente así es. Si el que les había amado era David, el que los había visto cuando no valían nada y les ayudó, pero hoy era el responsable.
y no estoy molesto, no voy a pensar. Pero realmente esto nos lleva a pensar que pasó, nos llega a afirmar pues que David había pasado de la angustia, también pasó a la fortaleza. ¿Por qué? Porque se angustió, porque la gente hablaba de apedrearlo. Y no estaban hablando de piedritas chiquitas, ¿verdad? O sea, no era solo para ver si le hacía un chindondo, no. No era para eso. Cuando decían ellos apedrear, todo el mundo tiraba una piedra, ¿verdad? Entonces, una piedra bien puesta, ya 100 piedras, ya no tan fácil. Pero estaban en amargura de alma. Pero dice que en esa amargura que todos tenían, cada uno de sus hijos, por sus hijos, por sus hijas. Pero mire lo que pasó, más David, ¿verdad? O sea, hace una bifurcación ahí. Más David, no todos estaban ahí. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Si David se queda en su alma también llorando, lo apedrean. Pero David se fortaleció en el Señor. Podemos darnos cuenta que en ese momento no había tiempo para quedarse en la angustia. No era el tiempo para quedarse ahí sufriendo, ¿verdad? Sino más bien era el tiempo para fortalecerse. Y David se fortaleció en el Señor. Eh, entonces, ¿cómo pasó? Pues que no fue de la aflicción o del temor y del riesgo de ser apedreado, sino sino que más bien de una pérdida que en ese momento creían tener. ¿Ve? Entonces, se fortaleció en ese momento, un momento bien crítico, en un momento de aflicción, en un momento de que iba a ser apedreado. Pasó del temor directamente a un David fortalecido. ¿Qué fue lo que se debilitó entonces para fortalecerse? Porque si nosotros nos fortalecemos es porque nos hemos debilitado. ¿Qué fue lo que se debilitó? No era el cuerpo o era el alma, porque se cansaron de llorar. Dice. Entonces, era su espíritu. ¿Verdad? La parte espiritual se desgasta. Muchas personas, aún haciendo lo correcto, aún sirviéndole a Dios, se pueden desgastar. Y alguien dice, pero si está haciendo la obra de Dios, sí, pero también desgasta, puede desgastar. Por eso, aquí llorando, se desgastaron. Los demás quedaron desgastados. El alma y también mucho más lo espiritual, ¿vea? Y se fortaleció más bien la parte de quién es el culpable para sentirse mejor, ¿vea? Pero en David se fortaleció en lo espiritual, porque era el momento, ese era el momento, es el momento, hermano, ese es el momento donde hay que buscar a Dios, a la fuente de vida, donde hay que buscar lo que nos haga reaccionar de la manera correcta. Usted y yo sabemos cuando estamos reaccionando mal, cuando nuestra alma se está acomodando y después nos sentimos también víctimas y después cuando, ay, pobrecito, también, vea, así le hace, pues sí, es una cuestión que el alma le gusta que le digan eso. Vea, por eso, de verdad que cuando Pedro le dice al Señor, vea, no permitas que tal cosa te acontezca, va. O sea, como quien dice, Señor, tente lástima de ti mismo. Ah, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. O sea, porque es el adversario de nuestra alma. Es el que hace que nuestra alma se vaya por otro lado y no obedezca a lo espiritual. Eso es lo que hace que salte de nosotros la parte que no debe saltar.
Entonces, ¿se debilitó? Sí, se debilitó, pero se fortaleció en lo espiritual. Cuando nos hemos debilitado, pregúntese, ¿quién nos ha sacado de ahí? Cuando nos hemos debilitado espiritualmente, ¿quién nos ha sacado? Porque la debilidad espiritual llega a niveles terribles, nos meten en niveles terribles en otras áreas. Pero el Señor es el que nos ha sacado, el poder de Dios, para seguir, para no quedar postrados, para no quedarnos ahí. El alma no se debe acomodar. Entonces, la respuesta de Dios a David es oportuna y rápida. Qué misericordia la del Señor. Un proceso tan rápido, una situación que no se esperaba, iba a tener una salida buena, porque David como siervo, David como líder, se logró fortalecer en el Señor. Y los demás, pues no se fortalecieron en el Señor. Ellos realmente estaban nada más respondiendo a lo que sus ojos y a lo que su alma les indicaba. Entonces, dice el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y este versículo nos habla de la confianza para consultar a Dios. Oiga, la confianza para consultar a Dios. Mire, hoy nosotros nos quieren enseñar, ¿verdad? Que si usted necesita ir a un lugar y va a haber tráfico, usted comienza a buscar la aplicación, vea, ¿por dónde me voy? Wow, diciendo. Y rápido llega la respuesta, vea. Que así buscáramos nosotros al Señor, vea. Cuando una cosa, y el Señor nos va a dar la respuesta. Vea, Señor, ¿qué hago? Pero no, vea, comenzamos a ver el celular, vea, en lugar de preguntarle al Señor. Porque realmente los medios, ¿verdad? Y no estoy hablando de medios de comunicación, hoy son medios de información, son medios que están ahí en tu celular, ¿verdad? Son medios que nos quieren hacer que ni siquiera pensemos, ¿verdad? Por eso ahí hay una cosa que se llama inteligencia artificial, ¿verdad? Porque casi le están diciendo a uno que no tiene inteligencia ya ni para salir a la calle. Entonces realmente quieren realmente que nosotros no hagamos nada. Pero nosotros que somos sensibles al Espíritu, vamos a ver realmente qué es lo que el Señor dice para nosotros. En otras palabras, es necesaria una respuesta de Dios. La confianza para consultar a Dios es la primera. No para sacar el celular, sino para consultar al Señor. En ese momento que llegan las fuerzas, vea. Las fuerzas, en ese momento son las fuerzas para consultar a Dios. Fíjate. Son las fuerzas eh, como cuando nosotros decimos, ¿y qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago? Ya no le hallo, ¿y qué hago? Pues sí, pero se lo preguntamos a otro, ¿verdad? Se lo preguntamos a un amigo, a una amiga, ¿y qué hago? Ya no hallo qué hacer, ¿verdad? Pero ¿por qué no se lo planteamos al Señor? Si Él tiene una respuesta para nosotros. Una pregunta muy, como le dijera, reveladora, ¿verdad? Cuando alguien dice, ya no hallo qué hacer, ¿verdad? Wow. Yo me recuerdo que cuando niño yo no podía ver películas de terror. Y todavía no veo ninguna. No vaya a creer que yo veo eso. Pero yo no podía ver una película ni de Drácula, vea que salía con un disfraz todo chistoso. A mí me daban miedo. Y entonces yo decía, no me gusta ver eso, decía yo, porque después no hay qué hacer, decía. ¿Qué quería decir con eso? No hay quien me dé ánimos, no hay cómo agarrar fuerza. Y entonces, wow. Y qué bueno que no miraba eso.
Yo conozco gente que le gusta y le sirve hasta de diversión. ¿Vea? A mí realmente no me gusta. ¿Vea? Dicho sea de paso, muy pocas cosas. Pero ¿a quién le preguntamos en la pregunta más bien? Le preguntamos al Señor. Ojalá que así sea. Es que es quien nos debe de decir lo que debemos hacer. En ese momento, cuando queremos hacer lo que nuestro corazón engañoso nos dice. ¿Qué dice el corazón engañoso? Llorar porque mira, ni modo, pues ¿y qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Y qué dice el corazón? Buscar responsables, nombres, ¿verdad? Para ver qué hacemos ahí. Pero ¿y de qué te sirve? ¿Verdad? Porque el hombre es lo único que le ofrece al hombre. ¿Verdad? Vamos a ver quién hizo eso. Ya no va a resolver nada quizás. Pero nuestro propio corazón engañoso, tenemos que detenernos, tenemos que buscar a Dios. Entonces vemos aquí en este mismo verso 7 que dice, y dijo David el sacerdote a Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efodo. Abiatar acercó el efod a David. Entonces, vemos a un sacerdote que no está haciendo su labor como David. ¿Quién tuvo que haber dicho, consultemos al Señor? El sacerdote, por supuesto. El sacerdote tuvo que haberle dicho, David, aquí estoy, vea, consultemos al Señor. Pero, pues sí, no está haciendo lo que le toca hacer, vea. ¿Sí? Nos están quitando la herramienta, vea. Nos están quitando lo que supuestamente deberíamos de poder hacer, vea. Es como aquel que está arreglando el jardín y tiene una herramienta ahí, unas tijeras, algo para cortar las hierbas y alguien que no sabe de eso le dice, préstame, dame las tijeras, voy a podar este árbol. Entonces, parece ilógico, ¿ve? Pero a veces nos pasa a nosotros, nos puede pasar. ¿Ve? Como que el que no conoce a Dios y usted con la Biblia, préstame la Biblia, te voy a leer aquí. Dios mío, ¿va? Te voy a leer, yo me acuerdo que ahí hay un salmo bien bonito, te lo voy a leer. Dios mío, nos dejaron machito, bien atrás. Y aquí vemos a un sacerdote, por un lado, que no actúa, ¿verdad? No actúa de oficio, que no realmente había sido superado por la tragedia aparente, ¿verdad? Porque no era definitiva. Porque quizás se detuvo a pensar lo peor, ¿verdad? Se detuvo a pensar que ya no había solución ante el problema. Alguien que a lo mejor no encontró una respuesta o una salida en su mente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no le pedimos al Señor una respuesta porque usted ya evaluó que no se puede. Vaya, ve. Vaya. O sea, al revés, vea. Nosotros evaluamos lo que no se puede, oiga. Así es el alma. Y después queremos llegarle ante Dios, Señor, es que no se puede. Y el Señor, ¿y quién te ha dicho que no se puede? ¿Me has preguntado a mí? No, pero yo deduzco porque pues sí, vea, la probabilidad de esto es bien baja. No, pues sí, pero ¿quién te ha dicho? Entonces, a él, al sacerdote Abiatar le es pedido el efod por parte de David. Y mire qué bueno, porque fíjate que no se opone, fíjate. Porque en ese momento puede haber dicho, ay, si yo soy el que, vean, o sea, no, espérame, David, yo, no se opone, porque era su autoridad, David. Y porque no era la primera vez que David usaba el efod, porque no era la primera vez que David le fue concedido, ¿verdad? Por eso se habla del tabernáculo de David, vea. No dice del tabernáculo de Abiatar, vea. El tabernáculo de David, porque siendo rey le dio el Señor ese privilegio de ministrar delante de él. Entonces no se opone,
sino que solo se lo da. Y no comienza a pedir explicaciones tampoco. Mira, no crees que a mí me tocaría, ¿verdad? Porque algunos hasta nos ponemos molestos cuando otro nos hace ver que no estamos haciendo nuestra labor, ¿verdad? Y no porque nos esté regañando, sino por la acción misma. La acción misma nos delata muchas veces. ¿Cómo es posible que otro llegue a resolver algo o a buscar algo delante de Dios y nosotros no lo hemos hecho? Nos debería dar vergüenza, pero no oponernos. No debemos de oponernos. Debemos de decir, sí, aquí está, hazlo. Que el Señor te use. Entonces, quizás ahí vemos cómo el sacerdote al menos no obstruyó, ¿verdad? No fue obstáculo, no fue estorbo, ¿verdad? Porque mucha gente es estorbo, no hacen nada, pero estorban mucho. Realmente lo que David quería hacer, y así nos debe tocar a nosotros. Si no hemos hecho lo que nos tocaba, no nos deberíamos de oponer para que Dios haga la obra. Y de hecho, ser bendecidos, porque Abiatar iba a ser bendecido con lo que David haría. Entonces, David iba a consultar al Señor a través del efod. Consultar al Señor es recibir una respuesta de Dios. Ajá, ¿quién es su consultor? Una persona que es el conocedor, no. El consultor es el que le consulta a usted. Es el que sabe todas las cosas y no se va a equivocar. El Señor, dice el verso 8, y David, verso 8 del capítulo 30, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ok. Vea la pregunta. ¿A dónde puso la pregunta el Señor? ¿A dónde le puso David la pregunta al Señor? La puso cabal donde es. No le comenzó a decir, Señor, mira, estos me quieren apedrear. Haz algo en sus corazones, Señor. No. Él inmediatamente estaba pidiendo la respuesta donde era. ¿Cuál era la causa de la amargura de los otros? ¿A dónde era que él tenía que ir? Porque él era afectado también, David. Entonces él pregunta directamente. La pregunta tampoco fue a decirle, Señor, ¿y murieron nuestra familia? No, no llegó a preguntar eso. Sino si los podía alcanzar, aunque tenían ventaja quizás de un día o de dos. Era realmente, David sabía que si el Señor los respaldaba, los avalaba, los podían alcanzar. Y entonces la respuesta de Dios llega rápidamente. El Señor quiere respondernos. El Señor te quiere responder cuanto antes. Si has perdido algo importante, si has perdido a un hijo que está perdido en el sentido de que ya no quiere nada con Dios. Esta es una palabra para ti. Es de decir, Señor, yo no voy a dejar que se lo lleven los merodeadores. ¿Vea? O merodeadora, porque también hay merodeadoras, no solo merodeadores. No voy a dejar que se pierda. Yo voy y busco. Entonces, el Señor quiere respondernos, porque muchos nos quedamos sin preguntar. Ni modo, ¿y qué se le va a hacer? Pues así son las cosas. Y todavía algunos, en su racionalidad quieren responsabilizar, no a una persona, sino que a Dios. Dice, así lo quiso Dios. ¿El qué? Le digo yo a una persona, ¿qué? No, eso no lo ha querido Dios, le digo. Eso no viene de Dios. O sea, hay cosas que no, vea,
Y realmente debemos de discernir si realmente es la voluntad de Dios. Si ya le preguntamos, ¿cuál fue la respuesta? Si no le hemos preguntado, entonces no asumamos cosas que no sabemos. Entonces, buscó el efod, la respuesta. Hermano, hermana, busca el efod. No puedes preguntar si no tienes efod. Porque el efod servía para cuando ya no se puede más. ¿Ya? El efod servía cuando ya no se podía más. Y se le consultaba a Dios, ¿ve? Una respuesta que no tenía, no, o sea, querían una respuesta de Dios de algo que ellos no podían discernir, que no había una palabra clara, ¿verdad? Un consejo claro de qué hacer. Entonces usaban el efod. Ya no puedes más, entonces busca el efod. Ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. ¿Eh? Ya no hay o qué hacer. Busca el efod. El efod te va a ayudar. El efod te va a permitir acercarte a Dios. El efod te va a servir para consultarle a Dios. Y no se ponía el efod para preguntar cosas triviales, ¿verdad? No es para preguntarle, Señor, ¿y va a ganar mi equipo favorito? No, no era el efod, no era para eso. Era para atraer. No, tampoco era para obtener riqueza, ¿verdad? O para buscar riquezas, sino que para situaciones difíciles donde necesitamos respuestas categóricas. Hoy necesitamos efod como sacerdotes, que hoy somos sacerdotes de Dios. Tú te has nacido de nuevo, tienes que hacer esa función de sacerdote. Tú eres cabeza, tú eres sacerdote. Puedes consultarle, Señor, ¿qué hago? Entonces, podemos acercarnos al Señor confiadamente hoy para consultar de acuerdo al alma que ya no puede más. El efod hacía memoria a las tribus de Israel. El efod, puesto el efod. El efod no era para algo egoísta. El efod llevaba el peso de aquellos a los que se amaban, a los que Dios quería ayudar. Así nos debemos de acercar al Señor. O sea, es una respuesta, es una intercesión, es una respuesta que Dios nos dará, que servirá. Nos servirá, claro que nos servirá, pero también servirá a otros, porque aquella familia iba a regresar. Ya no puedo más. Entonces se requería acción. Y mire lo que dice el verso 19, perdón, el verso 9. En el verso 9 dice 39, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás. ¿Cuántos? 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y no le faltó, dice el verso 19, más adelante del 10 saltamos al 19 y dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así los hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Wow. La respuesta de Dios fue completa, porque después de esa respuesta que el Señor les dijo, síguelos, los vas a alcanzar y vas a liberar a los tuyos. Estaba diciéndole, hey, corre, llévalos. Y fueron 600 para darles alcance y para derrotarles. Pero
De esos 600, te quedan 200 en Besor. No pudieron pasar el río. Eh, Besor simboliza un lugar fresco donde no pudieron atravesar el torrente. Y David sigue con 400. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que David siguió, no se detuvo, pudo pasar, pero 200 no pasaron. Ajá, ¿por qué? Porque está diciéndole el Señor que esos 200 no le iban a hacer falta, que él podía hacer la obra. Pero porque hay algunos que superaron el alma, o sea, lo que el alma le dictó de ser culpable a David, pero reaccionaron. Fíjense. Pero el alma reaccionó, pero iban con sus propias fuerzas, no iban con las fuerzas del Señor, por eso no alcanzaron. Pero David fue fortalecido por el Señor. Así muchas veces, muchas cosas no son fáciles. Algunos se quedarán, eh, nos siguen, pero si nosotros perseveramos hasta el fin, nos daremos cuenta de lo bueno que el Señor es, ayudándonos a recuperar lo perdido. Por eso nosotros no nos podemos adaptar donde el alma quiere que nos quedemos. Porque estos se hubieran quedado llorando a sus familias lo hubieran llevado lejos. Los hubieran vendido quizás como esclavos, quién sabe. Pero hubo alguien que fue fortalecido por el Señor. Hubo alguien que a pesar de que lo querían apedrear, no les reclama y no les dice, ustedes ingratos, ¿se acuerdan de dónde han salido y hoy me quieren? No pierde el tiempo en eso, sino que la fortaleza le sirve para consultar al Señor. Que nosotros tengamos que el Señor nos ayude a tener esa bendición. Porque pueden llegar desastres inesperados, cosas que aparentemente no tienen solución. Nuestra alma se ve afectada, nuestra alma se siente derrotada, nuestra alma se quiere quedar lamentando, nuestra alma se quiere hacer la víctima, pero también debemos entender que realmente llega un momento que, que el alma entra en una racionalidad, pero una mala racionalidad, porque lo que busca es culpables. Mucha gente pasa una vida culpando a otros. Yo he conocido gente que me ha dicho, no puedo superar esto. Y uno se queda pensando porque como, como quizás como lo difícil que debe ser, ¿verdad? En el alma, las cosas que nos han afectado y que, porque cada quien sufre sus propias áreas, ¿verdad? Cuando uno oye de otras áreas, uno no lo puede entender porque no hay una lógica espiritual, ¿verdad? No hay algo que uno diga, es que espiritualmente, pero sí nos damos cuenta que cuando el Señor obra, el Señor nos saca, el Señor hace que esa fortaleza nos haga consultar a Él y no quedarnos en la racionalidad del alma que solo busca culpables, sino que nos hace ir más allá en la sabiduría de Dios, en esa, yo decía, lógica espiritual, me estaba hablando de una sabiduría, mejor término, esa sabiduría de Dios que realmente nos hace ver a través de las escrituras y de esta porción que realmente el Señor quiere darnos una respuesta, una respuesta que aquel que busca al Señor y es fortalecido en esa angustia, deja de llorar, pero para fortalecerse, para consultar a Dios, para buscar el efod. ¿Ya? El efod es, ya no aguanto más, no sé qué hacer. ¿Ya? Y es la carga, el peso que el Señor pone para acercarnos a Él por aquellos que amamos y también nosotros mismos. Pero porque el efod llevaba representadas las tribus, las piedras, ¿verdad? Y consultaban por Tumín y Urín, ¿verdad? Y esa respuesta venía de Dios. Hoy nosotros
Espiritualmente nos podemos acercar confiadamente, ponernos de rodillas y decirle, Señor, no aguanto más. ¿Cuál es la respuesta? Porque mi alma se ha adaptado a lo que no debe de adaptarse. Pero este es el momento que el Señor nos puede ayudar. Gracias, Padre. Te bendecimos porque nos puedes hacer pasar de esa angustia de pérdida a una fortaleza, Señor. La fortaleza que tú das, Señor. Y la fortaleza se comienza a manifestar cuando nos atrevemos a buscar el efod para preguntarte, para consultarte, para decirte, Señor, ya no aguanto más, no sé qué hacer. Y el Señor te dará una respuesta. No, no te, no te adelantes, no te adelantes, espera la respuesta. No digas, ya estuvo, ni modo, pues que ya no me quiere contestar. No, espera, espera hasta que el Señor pueda hablar a tu vida de la manera que Él quiera hacerlo. Pero pon atención, porque puedes levantarte quizás poniéndote de rodillas y puedes levantarte y sentir que no ha pasado nada. Pero llegará una palabra, quizás una palabra como esta que te dé la pauta y pueda hacer estar tu corazón abierto para recibir la respuesta de Dios. Quizás no lo que tú esperabas escuchar, quizás una respuesta diferente, quizás algo que no habías tomado en cuenta, porque en la racionalidad del hombre se imagina respuestas ilógicas quizás también, pero creemos que así va a suceder. Y si no hallamos esa lógica y decimos no se puede, pero el Señor tiene una respuesta que tú y yo no hemos considerado. Y Él le pregunta, ¿debo de perseguir a estos merodeadores? ¿Los voy a alcanzar? Síguelos, ve, los vas a alcanzar y los vas a derrotar. Así que aquellos hombres, 600, fueron detrás, pero la fortaleza humana tiene límite, porque muchas veces no nos damos cuenta que vamos con nuestras fuerzas, pero la fuerza del Señor hace pasar torrentes inmensos y no sentimos cuando los pasamos. Y entonces alcanzamos a aquellos que han tomado lo que nosotros amamos. Señor, reclamamos aquellas vidas que el enemigo se ha querido llevar, que merodeadores o merodeadoras han querido robarse. Señor, reclamamos la vida espiritual de aquellos que amamos, los que están lejos, así como los que están cerca, Señor. Reclamamos aquellas cosas que se han perdido, Señor, en nuestra vida, aquellas cosas que quizás no sabíamos, pero hoy nos damos cuenta que sí tienen valor, que son importantes. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos invitados para el día de mañana a la oración a las 6:30 y el día jueves a la misma hora, 15 minutos a las 7 en Facebook y a las 7 de la noche en YouTube. Que el Señor nos guarde a todos.